Y seguimos con nada que perder ya con nuestro compañero Diego Martini dentro del estudio. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tomate tranquila el 11. Tomate tranquila el 11 que no va a pasar nada. No se puede Acá no se puede nos hablar nada, acomodamos, fuera del aire. Nosotros nos acomodamos. Van a pensar que como Ale que me pido el 11 de mayo. Claro, yo quedé tipo, nosotros nos acomodamos, tranqui. No. No pasa nada, no digas más nada. Después, te pido, por favor. cuando vuelvas, no nos hacemos cargo de lo que pueda pasar. No, después lo hablamos. Dale. ¿Qué te traes hoy, Diego? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la reforma del Código de Proceso Penal, un Código de Proceso Penal que ya ya no es nuevo, ¿no? O sea, es el Código de Proceso Penal que se instaló ya en el año 2017 y que se dio una serie de reformas. Recordemos que antes teníamos un código viejo, bastante obsoleto, ¿no? Con un sistema donde el juez era el que terminaba investigando, era el que terminaba haciendo la acusación, no había tantas garantías, los juicios no eran orales y públicos, y bueno, se fue discutiendo, y Jorge Díaz, el hoy prosecretario de Presidencia, quien luego fue fiscal de corte, antes había sido juez, fue el primer fiscal general de la Nación y el único hasta ahora que fue electo para ese cargo, porque después de la salida de Díaz solamente hubo fiscales subrogantes, por ende no es un cargo que sigue vacante, digamos, porque no se ponen de acuerdo en el Parlamento, lo cual genera enormes prejuicios para el sistema democrático de nuestro país, el no tener un fiscal de corte con todas las garantías y con todos los apoyos del sistema. Pero bueno, se empezó a trabajar con mucho tiempo, con muchas discusiones, con muchos detractores también, ¿no? Que estaban en contra de que se desarrollara y que se creara este nuevo Código de Proceso Penal, ayornado al mundo, ¿no? Nosotros acá, qué sé yo, veíamos películas en Estados Unidos, veíamos cómo eran los juicios, más allá que tiene una diferencia de que, bueno, que hay un jurado que está integrado por la población, una población que trata de ser, digamos, imparcial y que muchas veces termina en el juicio, en esos juicios que vemos por televisión, prevalece más la forma en cómo se da el juicio y cómo se le pueda llegar al jurado, pero con bastantes garantías de cómo Uruguay tenía que ser. Y bueno, se empieza a discutir ese Código de Proceso Penal y finalmente se aprueba y entra en vigencia en noviembre del año 2017. Y de esta forma, Presidencia de la República divulgaba cómo sería el nuevo Código de Proceso Penal. Año 2017 entrará en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal, una ley que renueva la forma en que se desarrollan los juicios para determinar si la persona sospechada ha cometido un delito y cuál debe ser la pena que cumplirá por esa causa. Una de las transformaciones fundamentales tendrá que ver con los roles. El fiscal investigará con el auxilio de la policía y acusará en caso de que sea necesario. Los defensores, abogados particulares o defensores públicos, asistirán a sus representados en los juicios y los jueces se dedicarán exclusivamente a juzgar. Las víctimas tendrán un papel destacado y el fiscal será el encargado de atenderlas y protegerlas. Podrán participar de todo el proceso, proponer prueba e incluso oponerse a la solicitud de archivo de una causa. Los procesos serán orales. La ciudadanía podrá presenciar y controlar los juicios penales, cuyas audiencias serán públicas. Esto significa que, salvo en los casos expresamente no permitidos, las personas podrán ingresar a la sala del juicio, así como también lo podrán hacer los medios de comunicación. El tratamiento integral del delito permitirá, siguiendo criterios de gravedad e impacto, identificar los patrones comunes con el objetivo de atacar a las organizaciones criminales que los cometen. De esta forma, se apunta a un proceso penal más eficiente. En estos cambios están de acuerdo todos los poderes públicos, en la que constituye una verdadera política de Estado. El Parlamento Nacional sancionó la ley por amplia mayoría, dotándola del consenso y legitimidad necesarios para un cambio de esa trascendencia. La Fiscalía, que desde agosto de 2015 es un servicio descentralizado, está capacitando fuertemente a los fiscales para que dirijan las investigaciones de los casos. De forma similar y en paralelo, el Poder Judicial viene haciendo lo propio con los jueces y defensores públicos. La nueva policía también acompaña el cambio, con mejor equipamiento y tecnologías de última generación para el esclarecimiento de los delitos y una preparación más profesional de sus efectivos, se constituye en un auxiliar ideal para los fiscales.
En el nuevo escenario, el Poder Judicial mantiene su cometido de constituirse en la garantía última de todos los ciudadanos de la República. Los jueces escucharán los argumentos de fiscales y defensores para luego juzgar con independencia e imparcialidad sobre la responsabilidad de la persona sometida a juicio. Uruguay retomará su lugar en el derecho internacional, fiel a su rica tradición democrática y al respeto de los derechos humanos de sus habitantes. Muy bien, de esta forma, la Presidencia de la República en el año 2017, utilizando allí ese spot creado donde utilizaban a un periodista por cada medio, fingiendo, digamos, como si estuvieran haciendo un informe, presentaban lo que sería el nuevo Código de Proceso Penal, que entraba en vigencia y que tenía enormes cambios respecto a el viejo código que utilizaba nuestro país. Y la sustancial diferencia era que, en este caso, la Fiscalía adquiría un rol fundamental, que era el de acusar. Es decir, nunca está de más recordar esto para quien no sabe cómo funciona y ojalá nunca nadie tenga que ir a esta instancia. Pero bueno, en los procesos de acusatorios hay un fiscal, una fiscalía que acusa en representación del Estado. Hay distintos fiscales según el tipo de delitos. Hay fiscalías especializadas, hay un acusado que generalmente es una persona o puede ser una empresa, etcétera, o una organización que está defendido por sus abogados, y hay un juez que en base a cómo se dan esas pruebas, esas acusaciones, termina definiendo si la persona es culpable o es inocente. Básicamente es así. Antiguamente en el sistema de Código de Proceso Penal era el propio juez el que investigaba, por ende era el propio juez el que investigaba y que después tomaba esa determinación. Pero bueno, Uruguay se ayornó en ese momento al mundo, y esto ¿por qué lo traemos a colación? Bueno, porque hace días surgió la noticia de que Presidencia creará un grupo asesor técnico para análisis, evaluación y estudio de modificaciones al Código de Proceso Penal, que será coordinado por el prosecretario Jorge Díaz, antefiscal de Corte. Habrá integrantes del Ministerio del Interior, del MEC, de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, de la Prosecretaría. También se convocarán y consultarán a organismos, a instituciones, a partidos políticos, a facultades de Derecho de las universidades públicas o privadas, a expertos, a profesores nacionales o extranjeros, a efectos de que brinden su opinión o asesoramiento en los temas de competencia de este grupo asesor técnico. Otro lindo debate. Hermoso debate. Escuchemos lo que decía en ese momento, defendiendo este nuevo código, en ese momento, el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia. Policía y fiscales vamos a tener que trabajar juntos, vamos a tener que llevar adelante las investigaciones juntos, y una cosa que tenemos que tener claro es que se terminó el ellos y el nosotros. A partir de ahora somos el nosotros, es decir, el fiscal y el policía tendrán que trabajar juntos. Aquello de que nosotros los agarramos y ellos lo sueltan, o que no nos trajeron la prueba, se terminó a partir del 1 de noviembre. Tendremos que trabajar juntos y tendremos que obviamente decidir en un determinado momento, ¿tenemos un caso o no tenemos un caso? Para explicarle al vecino claramente qué es lo que va a cambiar, en primer lugar, pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Que hasta hoy la investigación la hace el juez. ¿Ah? Algo que no es natural, porque lo natural en un juez no es que investigue, sino que juzgue, que resuelva conflictos. El sistema inquisitivo pone en la cabeza del juez la investigación. En el sistema acusatorio, el que va a empezar el 1 de noviembre, quien lleva adelante la investigación, quien dirige la investigación, es el fiscal con el auxilio de la fuerza de seguridad, fundamentalmente la Policía Nacional, y en los lugares donde hay otras fuerzas como Prefectura Nacional Naval o la Policía Aeronáutica u otras autoridades administrativas que tengan funciones de policía, será con ellos. El fiscal investiga y acusa si tiene elementos, hay una persona que es acusada que se defiende, esas dos partes están en pie de igualdad, y hay un tercero que está en un nivel superior, que es el juez, que lo que hace es resolver el conflicto entre esas dos partes. En el sistema actual, esta clara separación de roles que yo le estoy marcando, donde hay un fiscal, una defensa y un juez, es un triángulo perfecto. En el sistema actual eso no se da, porque el legislador puso al juez a hacer la labor del fiscal, a investigar. Entonces, al poner al legislador, al juez, a desarrollar la labor de una de las partes, coloca a esa parte en un plano superior al otro. Y por otro lado, lo que no es menor, contamina a ese juez que está desarrollando una investigación y que luego tiene que decidir el conflicto en base a la prueba que él mismo juntó. Es decir, hay dos adversarios que están en igualdad de condiciones y hay un tercero, el juez, que está por encima, que es el que resuelve, cosa que no se da en el sistema inquisitivo. La tercera es que es un proceso oral y público, como lo marca el código, así está establecido.
Bueno, ahí están los cambios entonces implementados en la explicación de Jorge Díaz, en ese entonces fiscal de corte, respecto al viejo código, esto que decíamos ahora, y bueno, la particularidad también de que como en las películas los juicios empezaban a ser orales y públicos. Es muy interesante ir a una audiencia del Poder Judicial. Uno puede ir a los distintos juzgados. Recomiendo ir al de Juan Carlos Gómez, donde se tratan los temas penales, que tienen son como más sustantivos y más sencillos de entender. Uno puede ingresar, pone su cédula, dice a qué audiencia van. Todas las audiencias están colgadas en la página web del Poder Judicial, por turno y por episodio, digamos, y uno puede ingresar a la audiencia y se queda ahí callado. Obviamente no puede intervenir, simplemente como espectador. La prensa también puede ir, salvo que en algunos casos, y esto también corre para la ciudadanía, el juez de la causa, generalmente a pedido de uno de los fiscales, determine que la audiencia sea reservada, porque se van a dar elementos que son que acusan reserva para la investigación y que pueden perjudiciar a la propia investigación. Bueno, fue lo que pasó con el caso de Sosni, ¿no? Sí, exactamente. Eso hace que muchas veces se generen como suspicacias, ¿no? Porque en algunos casos yo me acuerdo, en la primera audiencia del caso Astesiano fue reservada, y en este caso había sido reservada por el juez de la causa, no lo había pedido la fiscal Gabriela, la ex fiscal Gabriela Fossati en ese momento, y uno le genera discrepancias, ¿no? Porque algunos casos son de reserva. En este caso, el caso de Besosi era porque se daban muchos elementos y nombres de otras personas y tenía que actuarse en reserva. Pero por último, y dando contexto a aquel código de proceso penal que se instalaba, como les decía, tuvo varios detractores. Y uno de ellos fue el ex fiscal Enrique Viana, que falleció en 2021, que estaba muy alineado a el hoy diputado Salle. Estaban muy alineados, incluso fue candidato por el Partido Verde Animalista, y que renuncia cuando entra en vigencia el Código de Proceso Penal. Y el propio Salle y Viana habían presentado una denuncia contra el fiscal de corte por entender que el nuevo Código de Proceso Penal era anticonstitucional. Dos inconstitucionalidades gravísimas, artículos 15 y 16 de la Constitución. El acto primero de defensa de una persona es declarar ante el juez. Eso lo dice la Constitución nuestra. Y esa es la pregunta de los jueces norteamericanos. ¿Cómo se declara, señor? Y el tipo dirá guilty o not guilty, ¿no? Pero primera inconstitucionalidad, no tuvo oportunidad de hablar ante el juez. Porque la estrategia cambia si el acusado, cualquiera sea, es culpable o inocente. Por supuesto, pero no solo cambia la estrategia, sino que obliga a la carga de la prueba para destruir la inocencia. Claro. Pero eso no se produce. Y la segunda inconstitucionalidad, yo digo que hay dos inconstitucionalidades, es que la señora fiscal pide, con parte de lo que usted leyó, pide el procesamiento, yo voy a hablar en los términos viejos, que me perdonen, formalización, no sé, la gente no entiende lo que quiere decir. Pide el procesamiento con prisión sin haber hecho previamente la prueba delante del juez. Violación del artículo 15 de la Constitución, que establece que nadie puede ir preso sin haber desarrollado una semiplena prueba, una presunción de prueba que de alguna manera abata parcialmente la presunción. Es mucho más inconstitucional la realidad que la teoría. En la teoría este código es mucho más inconstitucional. Que el individuo no se haya podido defender y que se lo meta preso sin semiplena prueba, son dos inconstituciones diferentes, de las 50 que nosotros incluimos en un escrito de 80 páginas. Muy bien, ahí algunos de los detractores que en este caso accionaron, porque dentro de la propia fiscalía se generó, y eso es muy sabido, los que estaban en contra de Jorge Díaz, no sé cómo llamarlo, los antidíaz si quieren, que hay varios fiscales que estaban en esa línea, entre ellos Gabriela Fossati, entre ellos la propia fiscal Ferrero, también eran fiscales que se oponían a muchos cambios y se oponían sobre todo a este nuevo Código de Proceso Penal. Y ahí estos dos abogados, el ex fiscal Viana, que renunció ni bien entró en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal, y Gustavo Salle, abogado penalista, hoy diputado, se oponían a este nuevo Código de Proceso Penal por entender que era anticonstitucional, inconstitucional, mejor dicho, y que no daba determinadas garantías. Y eso es parte de una discusión que se va a tener que dar ahora, y que ahora vamos a ir desarrollando algunos puntos que he ido recabando de algunas visiones de especialistas. Empecemos porque ahí estamos viendo cómo el Fiscalía, digamos, promocionaba también este nuevo Código de Proceso Penal, más que promocionaba, explicaba
cómo funcionaba, el fiscal investiga, se dan las garantías, etcétera. Una de las partes que va a ser citada, como decíamos, va a ser el Parlamento. Y el Parlamento tiene mucho que ver en esto, sobre todo porque el Parlamento es el que dictamina y después termina apoyando o aprobando, mejor dicho, determinadas leyes y determinadas penas para determinados delitos. Empecemos con el diputado colorado, Conrado Rodríguez, que señalaba lo siguiente. Sobre la propuesta de Jorge Díaz de crear un grupo asesor en la órbita de presidencia para revisar las normas del Código del Proceso Penal, nosotros lo que decimos es que hace un mes exactamente le propusimos a los distintos partidos políticos, en la coordinación de los partidos, la posibilidad de crear una comisión especial para justamente ver qué es lo que hay que reformar del Código del Proceso Penal. Nos llama poderosamente la atención que el Frente Amplio en todo este tiempo no haya querido expedirse sobre esa comisión, que nos haya pedido tiempo y que ahora salga Jorge Díaz a pedir la creación de una comisión, pero en la órbita de presidencia. Nos parece que no es de recibo, que la comisión tiene que estar en la órbita del Parlamento, el lugar natural de la discusión de las leyes, y que allí es donde se tiene que abordar esta temática y donde se tienen que convocar a los catedráticos de Derecho Penal, a los catedráticos de Derecho Procesal Penal, a actores relevantes, como pueden ser la Defensoría de Oficio, como puede ser la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Así que lo que nos llama la atención es que, en definitiva, el creador del código ahora pida que se revise el código y lo quiere llevar a su órbita, que es la Presidencia de la República. No nos parece que sea algo bueno, por eso nosotros vamos a reivindicar y a pedir que esta comisión especial se cree en la órbita del Parlamento y especialmente o específicamente en la Cámara de Diputados. Escuchemos ahora el Frente Amplio y después analizamos las miradas políticas, en este caso la diputada Inés Cortés. Bueno, creo que la evaluación es parte del proceso, del ciclo de las políticas públicas. El diseño, la implementación y la evaluación. Me parece que estamos en tiempo de evaluar una modificación del Código del Proceso Penal que se dio en el año 2017, que se viene aplicando desde ese entonces y que creo que hay suficiente acumulado desde la práctica y desde la aplicación de este Código del Proceso Penal como para poder establecer, mejoras, temas a mantener, temas a modificar, y me parece que un poco el espíritu de esta comisión es ese. Y también seguir en la línea de tratar de legislar y de generar políticas públicas y demás en base a evidencia, en base a las cuestiones empíricas basadas en datos, en estadísticas, en casos y no en perspectivas o pareceres de actores políticos y correlaciones de fuerzas coyunturales, sino más bien darle un lugar al saber técnico y que esté presente esta forma también de concebir la política y las políticas públicas en particular. Bien, acá hay una cuestión absolutamente política, que es la molestia de parte de la oposición, del Partido Colorado, del Partido Nacional, que quien lidere esto es Jorge Díaz. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Acá les molesta que Jorge Díaz, a quien además responsabilizan como ser o liderar en fiscalía, digamos, este grupo de fiscales que lo siguen a él y que están politizados hacia él, les molesta que él termine siendo el que lidere o el que coordine, digamos, este grupo. Algo que ya ha sido, bastante desmentido, porque en realidad se presentan como estos dos bloques, ¿no? Justamente, exacto, como Fossat y otros fiscales. Díaz y anti-Díaz. Claro, y por otro lado a veces se quiere poner, ¿no? La Asociación de Magistrados Fiscales o figuras como William Rosa, que ya han dicho que fueron muy contrarios a las cosas que hizo Jorge Díaz en su momento. Entonces, ese relato de los pro-Díaz y anti-Díaz se cae. Acá lo que sucede en esto que dice Conrado Rodríguez es la forma. Conrado Rodríguez dice, esto surge desde la órbita del Ejecutivo, de Presidencia, y esto debe surgir de la órbita del Legislativo, de los legisladores.
y bueno, no necesariamente esto debe ser así. El gobierno es el del Frente Amplio, el gobierno eligió a Yamandu Orsi eligió a Jorge Díaz como su prosecretario, es el especialista en estos temas, probablemente en cuestión de un tiempo sea el primer ministro de Justicia que tenga Uruguay, por ende es el erudito en este tema. Le guste a quien le guste, Jorge Díaz es el prosecretario de Presidencia y bueno, es quien además estuvo al frente o fue el padre, digamos, de esta reforma del Código de Proceso Penal. El padre me refiero a que fue, digamos, era la figura que estaba a la vista. Se consultó un montón de especialistas, se consultó a especialistas del mundo, se analizó lo que sucedía en el mundo para traer este nuevo Código de Proceso Penal al Uruguay. Pero bueno, Jorge Díaz es alguien que representa en la oposición enormes discrepancias, enorme rechazo por parte de la oposición. Lo ven como un fiscal, un ex fiscal, en ese momento cuando era fiscal lo veían como alguien que estaba flechado para un lado o que estaba alineado a determinadas figuras políticas, y hoy obviamente dicen, bueno, mirá, lo que nosotros decíamos, terminó siendo prosecretario de un gobierno del Frente Amplio. Entonces no queremos que Jorge Díaz hoy esté coordinando esta mesa académica que, como les decía, va a tocar y va a recabar la información de múltiples actores. Jorge Díaz simplemente lo que va a hacer es va a coordinar como especialista en este tema. La verdad que en esto que plantea Conrado, que es muy discutible, Conrado Rodríguez, entiendo que lo que plantea él es, bueno, vamos desde el Parlamento a crear una comisión, vamos a recibir a todos los especialistas, algo que es muy engorroso, y bueno, y después de ahí vamos a empezar a redactar algo que seguramente lleve mucho tiempo y mucha discusión. En este caso lo que se va a hacer es, se van a elegir representantes de estas organizaciones, ¿no? Del Parlamento, de la universidad, de determinados sectores. Empecemos a desmenuzar la voz de algunos actores claves en este tema, y consultamos en este caso la voz de los abogados penalistas, y fuimos en la palabra de Enrique Moller, el presidente de la Asociación de Abogados de Penalistas del Uruguay, uno de los que tienen mayores discrepancias con este código, y esto decía. Sí, nosotros estamos de acuerdo que el código tiene que ser reformado. Este código nació y se le hicieron 16 modificaciones, es muy difícil de trabajar, y nosotros ya hemos tenido propuestas de cambio, pero indudablemente que los tiempos políticos no nos ayudaron. No obstante, hay que hacer variaciones en materia de investigación, hay que dar mayor participación a lo que es el juez, sobre todo en los momentos en que se van a disponer medidas, digamos, como la prisión preventiva. Después tenemos también propuestas para hacer un acusatorio que en la parte cuando el fiscal tiene que acusar, que sea muy similar a lo que se hace en el CGP, que hace 35, 36 años que funciona muy bien, y quitar este sistema de control de acusación, etcétera, que se vuelve muy difícil de manejar, donde se provocan demasiadas discusiones, y con ese sistema de CGP podría andar muy bien. Bueno, entre otras cosas, ¿no? También tenemos propuestas para la ejecución de las sentencias. Así que bueno, nosotros estábamos empezando a trabajar como asociación con el doctor Gonzalo Fernández a la cabeza, pero bueno, ahora paramos un poquito porque al crearse este grupo, indudablemente que conviene trabajar ayudando a que esta reforma salga lo mejor posible. Escuchemos ahora a la Facultad de Derecho al doctor Juan Raúl Williman. Un código que requiere ayornarse, que esa diferencia genera un problema hoy ya histórico de dosimetría penal, es decir, esa diferencia en las penas que tiene que tener en cuenta la gravedad del delito, pero también el bien jurídico que se protege. La aplicación del principio de proporcionalidad de las penas en derecho penal es clave, ¿no? O sea, eso lo hace primero el legislador, que dice, bueno, este bien jurídico tiene determinado valor, como puede ser, por ejemplo, la libertad sexual, que ahora estaba en ese código tomado como valor, o la vida, o la integridad física, a diferencia de lo que puede ser, no sé, la propiedad, el honor. Vos tenés bienes jurídicos, donde es el legislador primero el que tiene que decir, bueno, ¿cómo aplico acá el principio de proporcionalidad? ¿Qué pena corresponde
aquellas acciones humanas que violentan términos jurídicos, y después, claro, hay una parte que es de los jueces que van a imponer una pena individual, pero esa pena individual está dentro de guarismos, y esos guarismos iniciales los pone el legislador. El mayor problema del código es que nosotros venimos emparchando y tratando de ayornar un código que, te repito, es de 1934 y responde a otra lógica, claramente un código muy distinto, donde podés tener penas muy altas para delitos que a veces protegen la propiedad, como el caso de la rapiña, penas no tan importantes para otros bienes jurídicos que son realmente muy importantes, ¿no? Bueno, pasaba con la propia vida, con el propio delito de homicidio, entonces se van aumentando las penas de alguna manera y se retoca de una manera no codificada, ya no soporta más del punto de vista práctico, una aplicación ayornada, actualizada. Entonces, lo que pasó con el proceso penal, que era una necesidad que había que actualizarlo, llevó un tiempo, se cumplió, estaba a la espera de una actualización también de un código penal que también sea moderno, distinto, que responda a esta historicidad, a esta lógica, y que resuelva todos estos problemas de dosimetría penal, y que resuelva con claridad cuáles son los bienes jurídicos importantes a proteger, cuáles son, primero el legislador, repito, las sanciones, las penas que va a disponer, y luego los operadores jurídicos los que decidan, ¿no? la aplicación. Eso es siempre así, pero lo cierto es que el primer aspecto de esa dosimetría penal lo resuelve el legislador. Los bienes jurídicos que nos importan los resuelve el legislador, y empieza a ser fundamental para definir una política criminal, una política pública criminal que deje claro qué perseguimos, qué no, qué castigamos, qué no, y empiece a ayornarse con el nuevo sistema procesal. Clarísimo ahí Juan Raúl Williman, de que está un poco obsoleto, que falta ayornarse, y algo que a veces nos olvidamos: quienes definen las penas no son los jueces, es el poder legislativo. El poder legislativo es el que dice, bueno, para este delito tantas penas, y después el juez, en base a cada caso, lo resuelve. Quien entra 3 porros a la cárcel, 4 años. Eso lo define el legislador. No nos olvidemos de eso. Escuchemos a María Noel Rodríguez, abogada defensora pública, también para ver su visión. Lo recibo como algo sumamente positivo. Pasaron 7 años, casi 8. El 1 de noviembre vamos a hacer 8 años de la reforma del Código de Proceso Penal, y lo que hasta ahora le seguimos llamando el nuevo Código de Proceso Penal, que ya dejó de ser nuevo, y se hace necesario, sí, ajustar algunas situaciones. Recordemos que este código tuvo algo así como 15 reformas, o sea que ya del código original poco queda. Es necesario sistematizar un montón de leyes que acompañen la evolución penal en nuestro país. Es sumamente importante estar evaluando y monitoreando el funcionamiento de este código. Por eso también me parece muy positivo que se llame a todos los operadores, a los protagonistas también de esta reforma, y que de esta forma se pueda como levantar opiniones de los diferentes grupos y armonizar a la realidad en la que vivimos. Se impone, por ejemplo, que vuelva la suspensión condicional del proceso. Esa herramienta se nos quitó, y realmente muchas situaciones que se resolvían por suspensión condicional del proceso quedaron afuera. Esto implicó que se prisionice mucho más, porque un caso que por ahí en ese momento lo podíamos resolver con una suspensión condicional del proceso, que no significaba impunidad, ¿no? Que significaba que esta persona iba a estar sometida al proceso, pero en el cumplimiento de determinadas condiciones y por delitos mínimos y con penas bajas. Esto se nos quitó, y entonces ahora, en determinadas circunstancias que lo hubiéramos podido solucionar de esa forma, la respuesta es la prisión. Nos parece muy importante que esto sea algo que tenga continuidad, ¿verdad? Que no quede en unas reuniones, sino que además se siga escuchando las voces de los juzgados, ¿no? Y que podamos entre todos buscarle la vuelta. Así que lo tomo como algo sumamente positivo y muy esperanzada que esto realmente, enfocado en todos los operadores, pueda tener un resultado positivo. Brevemente, antes que me olvide, y ya cerramos, suspensión condicional del proceso, lo que señala Mariano Rodríguez, es algo que sacó la LUC. La LUC sacó la suspensión condicional del proceso cuando para determinados delitos se buscaba otra salida, otra alternativa, menos punitiva, porque el delito así lo requería. Eso se evaluará
que es más grave que no, capaz que un hurto de una radio de un auto porque no es tan grave y bueno, se suspende condicionalmente el proceso y se castiga a la persona con tareas comunitarias, etcétera. Esto fue suspendido por la LUC. Esto es algo que los operadores dicen, tenemos que volver a tener esta herramienta. Cierro con este último audio y hacemos un picoteo brevísimo, pero en este caso la abogada Valentina Piquinela, que suele trabajar con madres que cometen delitos y que están en situaciones de vulnerabilidad. Y espero que en esas modificaciones se contemple la utilización urgente de medidas alternativas, el restablecimiento del sistema de medidas alternativas, la suspensión total del uso de la prisión preventiva como primera respuesta frente a cualquier delito de los que la norma habilita a solicitarlo. O sea, esto se puede reformar, se puede modificar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, la ventaja que tiene es discutir la pena, discutir el delito, dejar de condenar personas en menos de 48 horas, como sucede actualmente, sin capacidad de reflexión, sin capacidad de estudio de carpetas en tiempos que materialmente no es posible ejercer una defensa técnica adecuada. Tampoco lo es para las sedes judiciales, tampoco lo es para la Fiscalía. Estamos viviendo un proceso penal de mera homologación a lo que propone Fiscalía. Tiene que ser posible discutirse de otra forma, sobre todo teniendo presente el impacto que está demostrado y que eso genera. Contemplar las infancias que son atravesadas por los delitos de sus adultos referentes tiene que ser previsto en este nuevo código. No existe un código de proceso penal que no tenga previsto la utilización de medidas distintas cuando el interés superior del niño está vinculado a esas medidas penales que se van a aplicar sobre adultos. Es separar el código del proceso penal del proceso de ejecución penal. El proceso de ejecución penal sigue estando dentro del proceso penal. Eso no funciona así en casi ningún país del mundo. Espero que se atienda la mirada y la construcción interdisciplinaria, que se llamen organizaciones sociales que trabajen en territorios, que se involucren expertos en otras áreas más allá de la jurídica y que sobre todo se modifiquen los puntos neurálgicos de los problemas que tienen que ver con la duración ilimitada que la Fiscalía tiene para investigar, que se elimine la aplicación preceptiva de la prisión preventiva tal cual está redactada, que se modifique las normas que impiden a los delitos de narcotráfico acceder a las medidas alternativas y sobre todo que se diseñe un sistema de medidas alternativas acorde a los tiempos que vivimos, donde nuestro país sigue siendo pionero en usar la cárcel como única respuesta. Que el derecho penal sea lo que debe ser, y esto es un derecho penal mínimo. Bien, ahí escuchábamos a Valentina Piquinela haciendo énfasis en que para esta comisión se convoquen también a organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente sean especialistas en derecho, que sean especialistas en otros temas, pues no nos olvidemos que hay madres con hijos a cargo que no tienen para darles de comer o no tienen para dar una salida y cometen un delito y muchas veces son primarias y son enviadas a la cárcel y condicionamos la vida de los niños o las niñas que están con ella, que a veces terminan incluso estando conviviendo en prisión con esas madres, algo que es totalmente lamentable, que es obsoleto, que es horrible. Algunos datos para cerrar simplemente de lo que recogí, de lo que dijeron varios y alguna información que me pasaron también del Colegio de Abogados, que es uno de los que está más metido en el tema. Los plazos de las indagatorias y las investigaciones después de la formalización no pueden ser eternos, las investigaciones. Está pasando con el caso Penades. Está hace mucho tiempo la fiscal Scione recabando información y no hace la acusación. No puede durar tanto, ¿no? O sea, si bien está en plazo y ella sigue recabando pruebas, no puede seguir prorrogando esto y que Gustavo Penades esté sin condena. Esto es algo que se critica en varios casos. Después, la formalización también en el procesamiento, que a veces con las medidas cautelares de la prisión preventiva hay muchas personas que podrían estar esperando un juicio en su casa con una tobillera. Solamente debería usarse la prisión preventiva para casos excepcionales, es decir, hay riesgo de fuga comprobado, no es que a la fiscal le parece que esa persona se va a fugar, todavía esa persona sigue siendo inocente, hay una presunción y muchas veces los fiscales terminan abusando de esta medida cautelar de la prisión preventiva y empezamos a llenar las cárceles y tenemos personas que están sin condena. En este caso de Penades
lo contrario, Penades había entorpecido la investigación y por eso se pidió la prisión preventiva. Está bien, lo que digo es, no puede demorar tanto una fiscal en acusar. Eso es algo que varias de las voces señalan. Los plazos tienen que ser más controlados. Que igual desde la Asociación de Magistrados Fiscales, por lo menos me consta que William Rosa ha dicho tampoco se puede apurar a la justicia. Hay que darle mayores recursos para que esta hay que darle fiscal mayores recursos pueda, y cada apurarse. causa depende de las pruebas que se van recabando. Después me hablaban algo así como del estándar de las pruebas, es cierto. Hoy es la fiscalía la que recaba pruebas y hay un estándar de prueba que a veces no termina siendo una prueba tan buena por parte de la fiscalía, porque la fiscalía no tiene los elementos, porque no puede obtener determinada información, y bueno, eso es algo que tiene que mejorarse. La nulidad también, la posibilidad de declararse nulo un proceso, y acá voy a un caso que sucedió ahora. Puede suceder que una fiscal le oculte pruebas a la otra parte, y pasó con el caso Mutio, y por eso Juan Raúl Williman terminó denunciando a la fiscal Ferrero, porque ocultó pruebas del caso Mutio, y Mutio hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad, y su defensa hubo pruebas que no conoció. Bueno, hay que ver también, me decían algo con la intervención de la víctima en el proceso, hay que tener cuidado también con la presencia de la víctima, porque hay que analizar en qué casos sí, en qué casos no. Después está el otro tema, famoso tema de la querella, que es la querella, que es cuando un tercero entra en la investigación a investigar con otros intereses, investiga, y acá lo que tiene que haber es cuidado de equilibrio, porque investiga la fiscalía. Si la querella también termina investigando la misma teoría que la fiscalía, el acusado, digamos, que queda en desventaja. Bueno, es algo que hay que discutir. Y lo otro es esto que decíamos, la suspensión condicional del proceso, que brindaba otras salidas, algo que la LUC eliminó, y la posibilidad de redimir penas a los condenados, que también la LUC eliminó en determinados delitos. Es algo que hay que discutir. Y todos coinciden en esto de que, bueno, es un código bastante punitivista, y que está claro que el punitivismo en el mundo no ha funcionado, que tiene que haber medidas alternativas, que la cárcel debe ser la última excepción. Eso lo va a tener que discutir el Parlamento. ¿Qué personas que cometieron determinados delitos queremos que vayan a la cárcel? ¿Qué queremos darle en la cárcel? Porque acá cadena perpetua no hay. Entonces, no esa persona necesariamente igual los mayores opositores a este Código del Proceso Penal son los que se oponen más a las mayores penas. No, claro. Entonces, generalmente se da lo contrario. Discutámoslo. ¿Qué personas pueden cumplir una pena en su casa con una tobillera? ¿Qué personas pueden presentarse en la comisaría e ir a limpiar una plaza? Etcétera. Pero bueno, este código se va a empezar a reformar, y todas las partes celebran que se haya convocado a una comisión. Lo único que molesta en la oposición es que quien va a estar al frente de esto es Jorge Díaz. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.